noches y bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva sesión de Fulbright Talks. Esta vez vamos a hablar de la pandemia o la sindemia. En esta ocasión tenemos a dos ex becarios. Nos encontramos con Sergio Recuenco, quien es un médico epidemiólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en salud pública del State University of New York. Fue becario Fulbright en la beca de posgrado del año 2000 al 2002, exdirector del Centro Nacional de Salud Pública, INS, investigador y autor de artículos sobre epidemiologías de la zoonosis y sus intervenciones y determinantes sociales. Ha trabajado en el CDC Atlanta, en Estados Unidos, y recibió el premio World Rabbis de MSD Animal Health en el 2016 y el premio internacional MSD Heroes de la Rabia en el 2020. Tenemos también a Jessica Beltrán, que nos acompaña desde Barcelona, si es que para ella ya es mañana, un médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde además completó una maestría en investigación epidemiológica. Fue becaria de la Comisión Fulbright para el programa de intercambio profesional Hubert Humphrey Fellowship en el año 2015 al 2016 en la Virginia Commonwealth University. Ella ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud del Perú, en la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública, realizando investigación y síntesis de evidencia en temas de salud pública y en e-salud, en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, realizando evaluación de tecnología sanitaria para la aprobación de uso de medicamentos fuera del petitorio. Actualmente se encuentra trabajando en el Centro Cochrane Iberoamericano, integrado en el Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública del Hospital de St. Paul, Instituto de Investigaciones Biomédicas de St. Paul, enfocando su investigación en un proyecto financiado por la Unión Europea y en la realización de síntesis de evidencia para el desarrollo de guías de práctica clínica. Como ven, grandes currículos, nuestros dos becarios. Y nada, queríamos iniciar esta conversación, esta segunda Fulbright Talk, donde estamos celebrando los 65 años del programa en el Perú, los 75 años del programa en el mundo, conociendo más a nuestros becarios, a nuestras becarias, aprendiendo de ustedes y preguntando sobre temas muy importantes como es justamente todo lo que estamos viviendo con el COVID. Entonces, la primera pregunta que quiero que conversemos y tiene que ver justamente con el título, ¿no?, de esta reunión: ¿pandemia o sindemia? ¿Cómo podemos entender las desigualdades sociales y el COVID-19? ¿Quién quiera comenzar? Primero las damas, Jessica. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas y experiencias que tenemos y que hemos adquirido a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, sobre si es pandemia o sindemia, en el Journal de Lancet, por ejemplo, se publicó en septiembre precisamente un editorial sobre este tema, en donde el autor de London School menciona que para él esto no es simplemente una pandemia y que la razón por la cual está teniendo tanta repercusión es porque en realidad es una sindemia. Entonces, ¿qué cosa entendemos por esto? Lo que sucede es que además del problema infeccioso que representa este virus y el síndrome respiratorio que tiene, existe una distribución subyacente de enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas en la población, que generalmente está distribuida siguiendo patrones determinados por factores socioeconómicos,
que van a afectar y que hacen como una conjunción con la epidemia o la pandemia del COVID, con la enfermedad infecciosa, y lo que hace es que tiene un efecto sinérgico, de ahí el término sindemia. Entonces, la repercusión que tiene es el doble, es como que se multiplique los efectos adversos o el impacto negativo que tiene la enfermedad en nuestro contexto, ¿no? Y bueno, esto lo dice él a nivel mundial porque, claro, la pandemia a nivel mundial ha afectado, por ejemplo, a las personas que tienen diabetes, hipertensión, diferentes tipos de enfermedades, y estas enfermedades se centran en poblaciones vulnerables en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, afroamericanos, latinos en Estados Unidos, ¿no? Poblaciones vulnerables, ¿no? Y obviamente poblaciones pobres, ¿no? Pero en el Perú, a mí me gustaría agregar que además de tener esto, también tenemos problemas gravísimos como la falta de acceso a salud, un sistema de salud muy debilitado a lo largo de los años y, y también la disparidad económica en general que ha llevado a que en Perú no se pueda realizar un confinamiento de la manera adecuada como sí se ha podido hacer en otros países. No sé qué opinas tú, Sergio. Pues sí, lo has dicho muy bien. El concepto de sindemia de manera teórica involucra justamente más de una pandemia, o sea, la sinergia que va a ocurrir en eso. Y en el contexto social, que es donde los teorizantes de la sindemia, cuando publicaron sus primeros artículos sobre esto, se enfocaron, ¿no? Las condiciones y el contexto social, pues si bien en el mundo, como Jessica lo ha expresado perfectamente, las enfermedades crónicas son una epidemia. Y justamente los primeros conceptos se basaban en obesidad, diabetes y también el cambio climático, cosas que son de nuestra vida moderna. Debemos tener en cuenta de que mucha longevidad y expectativa de vida está basada en el soporte que estamos dando a estos pacientes de enfermedades crónicas. Y eso es hace un siglo, no había forma de hacer eso, y era otro tipo de población. Entonces tenemos una población, una base de población de todos los estratos sociales y en todos los países que vive más gracias al soporte de medicamentos y tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces estas personas, al combinarse con una pandemia, con inamovilidad, cierre de servicios, como hemos visto en el Perú, han entrado en descontrol. Entonces se ha hablado mucho y jalando algunos temas que son muy del momento, el tema del SINADEF y el exceso de muertes, cuántos de esos excesos de muertes son realmente COVID y cuánto es un colchón intermedio de enfermedades crónicas descontroladas que no han tenido cómo hacerlo y que se han descompensado, ¿no? Lamentablemente, esa es una realidad. Entonces, dentro de esta sindemia está esa base de población que depende de esos cuidados médicos modernos que los damos por sentado, pero que la epidemia nos ha demostrado que si los paramos, caemos. Y eso es lo que ha ocurrido. Y eso combinado con algo que es perfectamente mencionado, es el contexto económico. Y la epidemiología ve mucho sobre el tema de determinantes de salud y determinantes sociales, sobre el contexto económico, y el contexto económico de informalidad en el Perú ha hecho justamente eso, el que vivir del día a día hace imposible mantener un teletrabajo que los que han tenido o tenemos algún trabajo permanente hemos tenido el privilegio, pero aquellos que viven del día a día, no. Aquellos que viven del comercio informal, de las formas en que se presenta en el país, en todas las formas, han tenido un punto de tope hasta donde sus ahorros le daban y de ahí la pandemia no se ha solucionado. Entonces, esa sinergia ha creado un espiral de situaciones que la ha potenciado a la expresión tan, yo diría, trágica como ha ocurrido en el Perú, ¿no? Es una tragedia realmente lo que nos ha pasado y seguimos contando decesos y víctimas y el impacto real está todavía por ser visto.
Sí, justo quería decirle a la gente que nos está viendo por Facebook que por favor pongan todas las preguntas que ustedes tengan aquí abajo para que Jessica y Sergio les puedan responder cuando terminemos de conversar. Y claro, todo lo que ustedes están diciendo tiene que ver con el hecho de que el Perú fue uno de los primeros países que implementó la cuarentena total, ¿no? Que estábamos, me acuerdo, muy esperanzados, esperanzadas en las casas, cantando a las 8 de la noche, pensando que esto lo sobrevivíamos y sin embargo hemos sido uno de los países más tocados fuertemente por esto. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo explica exactamente por qué, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, la ola nos ha revolcado muy, muy fuertemente. Sí, yo creo que nuestro sistema de salud, o sea, ningún sistema de salud en ninguna parte del mundo estaba preparado para esto. Pero el nuestro en particular, o sea, antes de la pandemia ya estaba colapsado, ¿no? Y nadie puede decir que eso no es cierto. O sea, las camas en UCI, cuando empezó la pandemia, eran creo que menos de 200 para los más de 30 millones de peruanos que existen. Entonces, ahí ya la batalla estaba casi perdida. Y luego, aunque, por ejemplo, tampoco no había oxígeno medicinal suficiente, ¿no? Yo leí una cifra que decía que en el momento en el que más se necesitaba, el Perú solo producía el 20% del oxígeno necesario. Entonces, se sabe ahora, porque incluso en el mismo hospital Cayetano Heredia han publicado una investigación en donde dice que la hipoxemia está realmente asociada a la mortalidad en nuestro contexto, ¿no? Entonces, era una cosa tan básica que se necesitaba y que no se tenía a la mano, ¿no? No sé qué opinas tú, Sergio, al respecto. Pues sí, yo sí tengo un agregado al tema de las medidas. Las medidas que se dieron definitivamente fueron oportunas y buenas. Sin embargo, yo le agregaría que algunas fueron tardías y algunas fueron insuficientes. Y sorprendentemente parecemos olvidarlo, ¿no? Si bien se decretó la cuarentena, si recuerdo bien, un 15 de marzo, eh, los aeropuertos eran una coladera completa de Europa y de todas partes venían huyendo de la epidemia y trayendo Sí, acá y trayendo, eh, llevando, ¿no? y no, o sea, soy testigo, no diría de excepción, porque fui un viajero más de miles, regresando de Brasil y de Bolivia y ver el aeropuerto en unas condiciones increíbles sin mascarilla, cuando ya sabíamos que España, Europa estaban en picos tremendos y el control que se hizo en ese momento estaba enfocado en las naves que venían de China en el puerto del Callao, lo cual tiene también su utilidad. Entonces yo creo que ha habido entre las buenas intenciones y entre todo el acierto de la cuarentena en el primer momento, ha habido también un momento de confusión. O sea, no es decir que se hizo las cosas mal, es una pandemia nueva, es es la última, en los dos últimos sustos que hicieron fue la influenza pandémica en los años 2009, el Ujú. H1N1, y el año 2003 tuvimos la del SARS. La del SARS que desapareció, no murieron ni 800 personas, una cosa que se fue. O sea, hemos estado con la idea, y eso a nivel mundial, de que esto iba a pasar rápido. Claro. Entonces, eso es por un lado. Y el nivel de preparación que se hizo fue eh, poco riguroso, realmente. El nivel de preparación. Una vez cuando ya vimos que la situación, 10 días después que ya teníamos un caso en un distrito residencial de Perú, se hace todas las medidas que las aceptamos y que empezó. También pienso ahí que hubo una óptica de que esto iba a durar poco y que en 2 meses salíamos, porque es lo que la teoría de la epidemiología nos dice. Si interrumpimos los contactos y la transmisión, el brote desaparece, pero ya era muy tarde. Por eso ya era muy tarde porque ya habían entrado muchísimos puntos de infección y eso es lo que explica que a muy pocas semanas o días de haberse iniciado el brote en Lima, ya había brotes enormes en el norte del Perú y en diversas ciudades. Eso no ocurre en un día o dos, eso ocurre en semanas. O sea, ya habían ingresado, ya los teníamos acá y solamente era cuestión de esperar el periodo de incubación. Y cuando empezó, y teníamos múltiples focos en el país,
seguíamos de alguna manera orientados en la mejor de las intenciones, de las conferencias de prensa diarias, de que era una situación manejable, ¿no? Sin embargo, la evidencia decía otra cosa, la evidencia decía a gritos, son múltiples brotes por todos lados, y cuando es múltiples brotes, las medidas tienen que ser rigurosas. Y se hizo, ahí sí. ¿Cómo falló? Es que no se pudieron mantener, es que en el sistema moderno, y la epidemiología lo ve, un sistema de salud, una respuesta de salud, se sostiene en su infraestructura, en sus Claro. políticas y en las acciones de gobernanza que participan en la epidemia y que participan en la composición de la sociedad. Entonces, en toda esta situación se fue, las cosas evolucionaron como ustedes han visto, ¿no? Pero definitivamente las medidas fueron oportunas, pero muchas medidas que se pudieron tomar, pudieron ayudar, no se pensaron, ¿no? Sin culpar ahí que hubo negligencia o no, no se pensaron porque veíamos que los ejemplos más cercanos no eran tan serios, ¿no? Claro, pero justamente el artículo de Lancet habla de eso, ¿no? Que ha ocurrido no solo en Perú, sino a nivel mundial, que o sea, la pandemia inicialmente ha sido tratada con conocimiento centenario, casi como una plaga, ¿no? Que si nos ponemos a leer libros de, por ejemplo, de la gripe española, vamos a ver que se tomaron exactamente las mismas medidas, ¿no? Y entonces, como decía Sergio al principio, hoy en día que nuestra población es distinta, que tiene ya de base muchos más años, que tiene más enfermedades, todo esto se tiene que también tener en cuenta, ¿no? O sea, tenemos que, yo creo, modernizar la epidemiología, tal vez volvernos más tecnológicos también, eh, cosas así. Creo que tú también tienes experiencia en epidemiología geoespacial, ¿no, Sergio? Si no me equivoco, y creo que eso también se puede utilizar. Ya no lo he publicado todavía, pero he hecho un análisis para ver la evolución de la epidemia hasta octubre y he encontrado justamente tres grandes brotes sobre el brote y el de Lima es el más pequeño. O sea, Claro. el de Lima tiene una duración, pero el gran brote es el que está ocurriendo ahora. Es que es el del sur y en la zona de sierra, que es el proceso que ocurre de la distribución espacial de las megaciudades o las ciudades cada vez más pequeñas, que es parte de la diseminación de una epidemia. Entonces, el tema de examinarlo, la distribución geográfica, primero fue muy difícil porque los datos, como ustedes recuerdan, no estaban abiertos por mucho tiempo, estaban muy inaccesibles, ¿no? Eran como una cuestión de mejor no mostrarlo porque alarman a la gente, ¿no? Y no estuvieron a disposición muchas veces. Ahora, cuando ya los datos están, pues son muy difíciles de manejar, es una base de casi 1 millón de récords, fue muy difícil poder limpiar esa base de datos, de datos abiertos, pero sí hay la distribución del Perú antes de enfermedad es complicada, muy complicada. Sí. Sí, nuestra selva tiene zonas aisladas, poblaciones muy dispersas a las cuales está llegando y va a llegar en los últimos estadios y no sabemos cuál va a ser el impacto final, ¿no? En las comunidades nativas, indígenas, pero la gran mega ciudad de Lima, que es una de las grandes mega ciudades del mundo, una gran congestión de personas, garantiza una transmisión inmediata. Y, y la parte que esto debería estudiarse geográficamente, aquellos que tengan los datos, sería fantástico poder al menos aprender esta lección. Si ustedes recuerdan el éxodo que hubo en Lima, más o menos a los 2 meses, cuando ya los que vivían de trabajo y en casitas alquiladas ya no podían más y se regresaban a sus lugares de origen hasta caminando, y de los venezolanos, migrantes que también se estaban regresando por la Panamericana Norte, toda esa migración diseminó más la epidemia cuando estaba yendo hacia el pico. Entonces, Mm. esos puntos de referencia de cómo esos tiempos han ocurrido y cómo se han ido replicando los brotes deberían ser representados geográficamente y aprender un poco del tema, ¿no? De cómo evitar y bloquear ese tipo de... Y no se pudo, ustedes vieron que fue incontenible ese éxodo.
Sí. Mira, a propósito de lo que dices de la selva, yo también estaba leyendo que la mortalidad se concentra en la Amazonía y en las grandes ciudades de la costa, tal y cual lo has dicho, ¿no? Y mira, yo he trabajado en la selva, yo hice mis serums en San Martín, en Moyobamba y en los alrededores también, y yo te puedo, o sea, doy fe de que realmente la estructura no es suficiente, ¿no? O sea, a nivel estructural, el sistema de salud deja a mucha población rural al descubierto, ¿no? Y ni siquiera sabemos la prevalencia de las enfermedades en ellos porque Ujú, no hay datos, ¿no? correcto. Entonces, si no hay datos de prevalencia, no hay tratamiento, no hay presupuesto asignado para ellos, ¿no? Y entonces, y no hay hospitales o sistemas apropiados, ¿no? Hay de repente del primer nivel, pero ni siquiera, ¿no? A veces hay postas pequeñas y ni siquiera llegan a ser centros de salud. Y esta gente también, o sea, o sea, en todo momento ha estado desatendida. Mira, yo tengo familia también en Iquitos que lamentablemente ha fallecido porque ahí en el peor momento de la pandemia no había manera de que recibieran atención. O sea, estaba tan pero tan colapsado que no había nada para tratarlos, para atenderlos. Y esto a mí me parece que eh, debería abordarse porque el Perú ha estado por mucho tiempo hablando de crecimiento económico, de desarrollo, y qué ha pasado con el sistema de salud, ¿no? O sea, por qué no ha llegado a los lugares más lejanos del Perú? Yo justo eso quería preguntarles, ¿no? Siento que esto ha desnudado las falencias más graves, ¿verdad?, de nuestro sistema de salud. ¿Cuál es el reto que tenemos entonces ahora en vistas al Bicentenario? Que, ok, ya bueno, no puedo decir que ha pasado porque todavía está pasando, vamos a entrar a la segunda ola, ¿verdad? Pero ¿qué retos nos presenta esto? Aquellas personas, digamos, que quieran postular a una beca y quieran hacer algún tipo de investigación, ¿en qué creen ustedes que debemos enfocarnos para poder estar mejor preparados y preparadas? Mm. Bueno, me adelanto un poquito, definitivamente el tema de acceso, que es un tema, no es nuevo, y una de las preguntas que siempre va a quedar en el aire, si lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿por qué sigue así? Y las respuestas probablemente no nos van a gustar mucho o tienen ribetes que se salen del campo de salud pública, que es modelo de gobernanza, modelo económico, prioridades nacionales, qué es lo importante en esas prioridades y si hay personas que valen más y valen menos, que ese es uno de los temas muy complicados de lo que es inclusión, exclusión, discriminación, racismo, llamémoslo tal cual. Hay todo, el racismo no solo es ofender a alguien, el racismo es cuando uno toma decisiones que desfavorecen a grupos que son definidamente étnicos, ¿no? Que están en desventaja y que deberían, por razones de equidad, tener cierto acceso. Pero no va a ocurrir porque siempre tenemos en el modelo el argumento de masa, es decir, número de población, dificultad de acceso, todos esos factores que hacemos cuando hacemos la priorización de problemas para decidir qué vamos a atender y siempre se va a quedar desatendido aquello que es más difícil, menos factible. Sin embargo, la Constitución nos habla de que todos los pobladores peruanos tienen derecho al acceso a la salud y a ser atendidos. Y lo que ha explicado Jessica, para un becario, por ejemplo, puede ser el reto, cómo lograr ese sistema. Un punto mucho más concreto y algo más, esperemos que solucione el tema de las vacunas, pero yo presenté un proyecto con CITEC, bueno, no pasó, pero la idea era esta. Eso fue al comienzo, cuando lo propuse con CITEC. Muy bien, algún día va a haber vacuna, y ese algún día va a ser en meses, ¿cómo la van a aplicar? Entonces, la priorización que se da es la estándar que todos, el personal de salud, pero no es necesariamente así. ¿Dónde es que va a ocurrir el siguiente brote con muertes? Para eso tengo un epidemiólogo que me pueden decir dónde están los bolsones, dónde está el mayor riesgo, me desplazo ahí. Esa es una pregunta. ¿A quién le voy a atender primero? Y segundo, a esas poblaciones tan dispersas, una buena pregunta para un becario. ¿Cómo logro que llegue la vacuna?
Solo con el ejercicio de cómo logro que llegue la vacuna significa implementar un programa de acceso y de outreach, de llegar, de búsqueda, que es algo que se ha perdido en el sistema de salud. Yo recuerdo hace muchos, más de 20 años que estuve en la escuela de medicina y que había que ir a buscar a los pacientes, a las comunidades, se habla de atención primaria de la salud. Eso no ocurre más. Hay las visitas, circuitos, etcétera, pero ya no es ir a buscar al paciente a su casa. El paciente de tuberculosis, por ejemplo, había que ir a su casa a ver que toma la medicina. Eso no ocurre más. El paciente viene y si no viene lo van perdiendo. Entonces, esos son enfoques y modelos que han ido cambiándose en base a una funcionalidad del sistema a expensas de las necesidades de la población. Si bien la población tiene que tomar responsabilidad, por eso es un tema mixto de balance, tiene que tomar responsabilidad de su propia salud, el sistema de salud también debe poder ofrecer soluciones ahí donde no está funcionando el tema. Entonces la otra cosa que yo vería y el acceso, donde no está funcionando, finalmente pongamos con puntos y comas porque este sistema o este enfoque no funciona. Y solamente para terminar el punto del sistema de salud que mencionó Jessica de la selva, bueno, sí, yo he visitado mucho la selva, confirmado todo, he viajado en bote, en Pequepeque, era un lugar muy alejado, donde las comunidades se agarraban probablemente de tus pies y se ponían a llorar, a decir, por favor, vayan, pide al ministro que nos pongan una posta. Y me llegaron a enseñar una posta que habían fabricado, por favor, manden personal. Pero esa desesperación de ellos de poder tener en lugares alejados un punto de encuentro. Y no se pudo hacer. O sea, el sistema no responde de esa forma. Pero tú lo ves eso también acá en Lima. Cuando ves las colas gigantescas, yo no podía creer lo que vi frente al Hospital Santa Rosa, decirlo con su nombre, ¿no? La cantidad de gente afuera, en la avenida cerraron las calles, porque había mucha gente esperando camas o atención, ¿no? Gente que se moría en las puertas por un momento, ¿no? Y ese es un problema que no se va a solucionar privatizando la salud, tampoco se va a solucionar construyendo más hospitales, tampoco se va a solucionar poniendo más camas o más. Se va a solucionar finalmente repensando en la prevención. Es decir, mientras más personas tenemos en la prevención de salud, vamos a tener menos personas saturando los servicios de salud. Sí, y justamente el enfoque sindémico es, yo creo, lo que debemos rescatar para la salud pública en el Perú, ¿no? Y pasa por identificar a las poblaciones más vulnerables, aquellos, como dice Sergio, que son los que si les da COVID o cualquier otra enfermedad que venga después, van a ser los más afectados. Y hay que tener en cuenta al momento de identificar estas poblaciones vulnerables que esta primera ola ya nos ha dejado bastante secuelados y que ha aumentado las brechas de inequidad, que ha aumentado la pobreza en un porcentaje. Yo estaba leyendo que de un 26.9% que teníamos antes, ahora estamos en 39.9%. Esto lo ha publicado Pablo Lavado, que ha sido viceministro de Salud también. Entonces, todos estos factores van a hacer que hayan, o sea, la distribución que tengan, van a hacer que estas personas sean luego las más afectadas. Y entonces, nosotros con nuestra ciencia, con la educación que ganamos en otros sitios, lo que tenemos que hacer es, después de identificarlos, buscar soluciones creativas, porque como dice Sergio también, o sea, nuestro país es único en su geografía, único en su cultura, y tenemos que buscar soluciones creativas para poder llegar a la población y para fortalecer, como decía él, el sistema de salud primario, ¿no? La atención primaria. Entonces, a nivel de Estado es justamente esto de repensar la prevención, de trabajar estas poblaciones vulnerables, de ver cómo trabajamos con esta brecha que ha crecido tanto, ¿no? Que nos ha demostrado esta pandemia, que no va a ser la última, además, ¿verdad? Digamos, no. Como bien dices tú, Jessica, hay que ver cómo va a atacar lo siguiente que venga, que sea en mayor medida, a las poblaciones vulnerables. Pero dentro de la misma ciudadanía, ¿cómo ven ustedes que la gente debería tener
debería prepararse? Estos nuevos hábitos que las personas tenemos que empezar a tener, ¿cuáles deberían ser? ¿Cómo piensan ustedes que la gente debería repensar su día a día? Bueno, aquí, por ejemplo, las personas son muy, digamos, muy disciplinadas en cumplir las reglas, ¿no? Hay, claro, cierto sector que no, pero la mayoría sí. Y yo sé que en Perú también se puede hacer y tengo esa esperanza, porque cuando yo era niña y hubo esta epidemia del cólera, yo recuerdo que todo el mundo empezó a aplicar las nuevas medidas de higiene en esa época, que también pasaban por lavado de manos y lavar la comida con un poquito de cloro en el agua, qué sé yo, tantas cosas que de tanto repetir y repetir se volvieron un hábito, ¿no? Y luego, al principio yo me acuerdo no se podía comer en la calle porque uno siempre tenía miedo y qué sé yo, y pasaron los años y esto ya no sucedía en Perú, o sea, mira, la gastronomía creció un montón porque también porque era seguro comer en cualquier sitio, ¿no? Entonces, yo tengo mucha fe que eso puede volver a suceder y que una vez que se implementen todas los protocolos y se les explique a las personas, sí, sí se pueden seguir, ¿no? Al menos yo confío en la población. No sé, ¿Cuál tengo creen esa ustedes, esperanza. ahora que está con el tema del cólera, porque el tema del cólera es un tema como emblemático, ¿no es cierto? Cómo el Sí. Perú manejó el tema del cólera. ¿Por qué ha sido tan diferente ahora a cuando se manejó el cólera? Eh, Te contesto una diferencia entre esa época ahora. En este momento, va a sonarte fuera de lugar, pero podría ser uno de los puntos, que es que ahora tenemos regiones de salud. Había una descentralización en la gobernanza que no ocurrió en esa época, era centralizado, o sea, se decía A y se cumplía A. Ahora envían el presupuesto y hay problemas en cada región, demoras, derivación de fondos, etcétera, cosas de acuerdo a la legislación vigente actual. Eso es por un lado. El otro lado es que el cólera nos llega a un momento donde los sistemas de salud pública y los enfoques y modelos de salud pública internacional en Latinoamérica estaban bien consolidados. El tema del neoliberalismo y los sistemas privados no estaba todavía, como que es una discusión actual ahorita en el Perú, no era un problema. Era que el sistema de salud pública tenía que ser fuerte. Ahora no, ahora hablamos mucho de modelos privados, alternativos, etcétera, y de reforma en salud en diversas formas. Ese es uno. El otro tema es de que los hospitales sí colapsaron para el cólera. Era una enfermedad que afortunadamente tenía tratamiento, por un lado. Es el tratamiento y el manejo de líquidos fue estándar, se conocía, se podía hacer. En cambio, acá en COVID no sabíamos que, hasta ahora tenemos controversias qué medicamentos usar y cuáles no. No, bueno, cuáles no ya se está aclarando, pero sigue siendo controversial para muchos colegas. Entonces, Pero la ivermectina, claro. por ejemplo, ¿no? En Claro. cambio, no, ahí se sabía que el cólera, que era una enfermedad bacteriana, se trataba con líquidos, fluidos y antibióticos según necesidad y ver complicaciones. Lo sabíamos ya. Las complicaciones del COVID las hemos ido aprendiendo durante este año. No las conocíamos, no sabíamos qué iba a pasar y hasta ahora ahora hay un panorama mucho más definido, pero aún en evolución. Es una diferencia, pero ¿qué pasó en el Perú? Para mí la gran diferencia fue el sistema de gobernanza. El sistema centralista que tenía muchas críticas, por lo menos en lo que era de normas, cumplimientos, supervisión, etc. Funcionaba, funcionaba. No sé, Jessica, ¿qué piensas? No, yo te creo, Sergio, porque no, no estuve en esa época. Yo fui interno, Sí, sí, te creo, yo 2 meses totalmente. de internado en pediatría de cólera en plena pandemia, en plena epidemia. Y no me enfermé una sola vez. Era justo lo que dice Jessica, lavado de manos, cumplimiento, no da problema, ¿no? Y sobre eso, rápidamente, acá en el Perú sí se está usando la mascarilla. Y la verdad es que bien podemos quejarnos, ver ahí alguien lo está usando mal, hay muchas críticas.
si lo comparamos con lo que uno puede ver de otros países, y al menos tenía un amigo que está aprovechando los bajos precios de viajes de turismo y está viajando por todos lados y vino acá a Perú y me dijo, estaba sorprendidísimo, venía de varios países y acá en Perú todos usaban mascarilla. Yo le digo, todos, mira bien. No, me dice, si vienes en otros lados, nadie usa o usan poco o usan como le da la gana. Entonces, esa es una situación que sí va con lo que hablaba del cólera. En esas épocas, efectivamente, las medidas conocidas, sí hay una masa de gente que sí se quiere proteger, ¿no? Y hay Sí. otra masa como las que vemos las aglomeraciones, que bueno, otros impulsos, ya sea la de hacer comercio, la necesidad, la novedad o la imprudencia, los hace ir a las aglomeraciones, ¿no? Aunque he visto que la gente empezaba a guardia, ¿no? Antes vivían con su gel antibacterial casi colgado del cuello y se estaban echando todo el tiempo, ahora la gente usa menos. Sí. Pero ¿qué cosas creen ustedes que va a cambiar? Que ya no va a ser lo mismo, esta nueva normalidad. ¿Cómo creen ustedes que va a ser? ¿La ven? ¿Creen que realmente hay una nueva normalidad o creen que cuando termine esto de acá a un par de años volvamos a lo mismo? No, bueno, ahora mismo en el corto plazo no creo que volvamos a lo mismo ya, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos por un buen tiempo a vivir así hasta que todo esté controlado, yo creo. No. Y creo que está bien, o sea, tenemos que aceptarlo y seguir adelante, ¿no? Porque, mira, otro tema que tú también mencionabas previamente era el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, el COVID ha afectado muchísimo la salud mental de toda la sociedad y acá, por ejemplo, en Europa incluso temen que se incrementen los intentos de suicidio, ¿no? En Perú a mí me preocupa, por ejemplo, el tema del abuso del alcohol y otras drogas, ¿no? O sea, qué tratamiento está recibiendo esta gente, cómo estará cómo habrá estado durante el confinamiento, ¿no? Bueno, la violencia de También género también la violencia, exacto, la que violencia de género, demuestra, ¿no? ¿no? Muchas violencias más, o sea, O todo sea, lo que está pasando adentro, claro. la mujer es una de las grandes afectadas en esta pandemia, ¿no? O sea, no solamente por la violencia, sino también laboralmente, ¿no? Porque tienes la carga familiar, más el teletrabajo, todo dentro de la casa. Y incluso con este aumento de la disparidad y de la pobreza, el subempleo de la mujer y los sueldos de la mujer, que ya de por sí no eran equitativos con el de los hombres, se prevé que vaya a aumentar aún más. Entonces, a mí se me preocupa un poco ese tema, ¿no? Y en un sistema de salud en el que la salud mental está tan abandonada, es aún más preocupante. Por eso yo quiero dar de todas maneras un mensaje de esperanza y decir que sí podemos, ¿no? Que tenemos que seguir nomás adelante, que si hay que ponerse mascarilla, pues nos ponemos la mascarilla O sea, ¿y cómo seguimos? Ustedes como epidemiólogo, epidemióloga, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son estos nuevos hábitos que debemos tener para que esa segunda ola, bueno, para cuidarnos dentro ya que, bueno, no vamos a poder cambiar el país, digamos, dentro de cada uno como ciudadana, como ciudadano, dentro de tu espacio, dentro de tu entorno, podamos pasar estas fiestas, digamos, de una buena manera? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recomiendan ustedes? bueno, Bueno, tú Sergio, a ver, tú. sí. Empieza tú, es que siempre empezó Jessica. Bueno, en realidad el tema de la mascarilla debe continuar. Esta es una enfermedad respiratoria, para empezar. El tema del lavado de manos o gel o lo que sea, de alguna manera, ya está incorporado. O sea, al menos esos dos van ahí. El tema del distanciamiento social creo que es el más difícil de todos, por la misma cultura latina o el descuido. Yo lo que veo es mucho ya que importa en la calle, ¿no? Entonces la gente se aglomera donde están las marcas para la distanciamiento y ya no lo están cumpliendo. En los paraderos de los micros, pues lo que uno ve va más allá de lo que
no hay ningún distanciamiento social, no tiene mucho sentido estar así amontonado y después estar separados dentro del ómnibus. Entonces, un poco irregular el tema. Entonces, yo Ilógico, creo ¿no? que hay cosas que son difíciles de seguir rigurosamente cuando hay mucha gente alrededor. Y hay espacios en los que siempre va a haber mucha gente alrededor ansiosa de tomar una acción, subirse a un bus, entrar al banco, etcétera. Y eso creo que esa es la parte más difícil y también tiene que ver con la valoración de la gente, ¿no? Si no pasa nada, si estoy con mascarilla, si voy paso solo un ratito, porque la verdad cuando uno está caminando la gente se te pasa pues a 5 centímetros de tu costado y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Y tuviste que salir a la calle sí o sí y pasó. Entonces, y ves que no pasó nada, entonces empiezas a elaborar. Y eso se ve en personas, también en los pacientes, se ve, ¿no? Que no relaciona, no pasa nada y empiezan a descuidarse, ¿no? Eso. Yo creo que la nueva normalidad, por un tiempo, al menos por largo tiempo, va a quedar incorporado en nuestras mentes el tema de la mascarilla y el lavado de manos. Sí. Ha habido una curva de aprendizaje y acostumbramiento, es decir, de repente empezaron muy excesivo o muy poquito y ha ido ya unificándose y viendo que, por ejemplo, lo que veo que ya se usa muy poco es el protector facial. El protector facial le veo que ya lo están dejando de usar. Y eso también está un poquito más relacionado con que cada vez más se le da énfasis en artículos científicos al valor de la mascarilla y a la poca probabilidad del contagio por ojos, y es que se ha discutido mucho al comienzo, ¿no? Y ahora se habla muy bien de la distancia y no estar en ambientes cerrados. Que ese es lo que falta incorporarle al público. No basta la mascarilla, tiene que estar en espacios abiertos. Y esa discusión ha ocurrido con las recientes marchas y protestas que ha habido por los movimientos políticos hace unas semanas, y se discute si hubo o no contagios al respecto, y la respuesta es esa, son espacios abiertos y han estado usando mascarilla, versus estar con o sin mascarilla en un espacio cerrado, ¿no? Llámese discotecas, que hemos visto también las fiestas que están floreciendo nuevamente, o inclusive medio de transporte, ¿no? Claro, se Sí, comparaban las marchas, digamos, anti mascarilla, esas marchas en las cuales la gente no tenía mascarilla y que fueron como focos infecciosos grandes, versus las marchas como las que hubo aquí y en otros países donde todo el mundo tuvo mascarilla y se rastreó que no fueron focos infecciosos, ¿verdad? ¿No? En Estados Unidos hicieron por eso de Black Lives Matter, o sea, Claro. hubo muchísimo énfasis y acusaciones de que iba a haber, y no hubo un pico debido a esas marchas porque fueron muy cuidadosos en usar su mascarilla. Como pasó sí. acá, ¿no? Pero por otro lado, contrariamente, en el ocio nocturno acá sí se ha demostrado que hay mucho contagio, ¿no? Y por eso es que acá también al final, contra todo, se llegó a implementar el toque de queda, ¿no? Entonces yo realmente hago un llamado a la responsabilidad a los jóvenes para que traten de evitar, como dice Sergio, los espacios cerrados, ¿no? Que de repente, claro, quieren divertirse o qué sé yo, pero que traten de hacerlo en espacios abiertos, y que yo pienso que acá se toma mucho en cuenta el tema de la burbuja, ¿no? Entonces, si tú vives en una casa con una persona que es adulto mayor, pues cuídala, ¿no? Lávate las manos antes de acercarte a ella. Si has estado en contacto con una persona que te parece que puede tener algún tipo de sintomatología, usa mascarilla, ¿no? El tema del autoconfinamiento, ¿no? Si es que yo siento que tengo algún síntoma, pues me quedo en casa y no salgo, ¿no? Entonces yo pienso que eh, se haga un llamado para que las personas adultas y también los más jóvenes cuiden a sus padres y a sus abuelos, porque sabemos que la mortalidad en esta población es bastante alta, ¿no? Básicamente que tomen medidas de cuidado con ellos. Pero ustedes dicen que lo sí es distancia social, espacios abiertos, mascarilla, bueno, y protector facial en lo que es Y lavado de manos, sí o lavado de sí. manos. ¿Qué es no? No, 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 no. ¿Qué cosa no debemos hacer? Así, para nada. No hay absolutos en la vida. ¿Qué cosa deberíamos tratar de
no sé. ¿Qué cosa deberíamos tratar de evitar entonces, en esta nueva normalidad? ¿Qué deberíamos tratar de evitar? Conversaciones sin mascarilla, ¿no? Y cuando uno va a comer, no estar cerca, definitivamente, porque sí es cierto, hay espacios donde hay que almorzar, ¿no? Mientras estás comiendo, tendemos a conversar, a hablar fuerte, estamos proyectando los virus que tenemos, ¿no? Ok, Eso diría, no. es una distancia de 1,5 metros, 2 metros con las personas que comen conmigo. Difícil en los restaurantes, ¿no? Sí, sí, o si uno va a hablar a un volumen fuerte, siempre usar la mascarilla, y si no, tratar mientras está comiendo no hablar muy fuerte. Y eso es exactamente todo lo contrario de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Sí. Pero sería algo así como, yo estoy con la mascarilla, bajo la mascarilla, tomo un bocado, me subo la mascarilla, hablo, mastico. Eso sería lo ideal. Pero no es práctico, es No, comer pues, y sí, sí, terminar de comer y Y ponerse. ponerse la mascarilla, claro. y hablar. Lo que sí yo creo que es un no rotundo es no usar, o sea, si dejas de usar mascarilla en el transporte público, es lo peor que puedes hacer. A mí me parece eso. Otro es no automedicarse. Mira. Siempre busquen a alguien, personal de salud o un médico conocido o al servicio de salud de que puedan, pero traten de encontrar una guía a lo que les está pasando. Porque el COVID no le da igual a todos. Y ya se sabe que si es que hay síntomas, no automedicarse. Pero para prevención, el no roto es evitar estar en contacto con personas desconocidas sin mascarilla, desconocidas o que no viven con uno, ¿no? Que sean familiares. Y en este caso de la Navidad, que van a querer ir a visitar, porque son familiares, van a quitar la mascarilla, ese es un no rotundo. Si van a visitar un familiar que ya no deberían hacerlo y están en una casa donde no están viviendo, no quitarse la mascarilla. Navidad por Zoom. Idealmente. O con tu Claro, núcleo Navidad por familiar más pequeño, ¿no? También Claro, digo, o sea, en la familia extensa, extendida. Ujú. extendida, claro, con ellos, Zoom o... No, mira, yo pienso que esta Navidad tal vez nos podemos dedicar a pensar en el verdadero significado de la Navidad y recordar, no sé, me parece a mí que es una buena época para recordar a Dios y recordar que el nacimiento de Jesús, y si nos concentramos en eso tal vez sea un poco menos la pena de estar lejos de la familia. Pero es mi opinión personal y no epidemiológica. Bueno, Y sí, no sí, pensar que la vacuna está en camino y esta Navidad puede ser diferente y la próxima podría ya ser mucho más tranquila. Mejor. Ujú. ¿Qué le dirían ustedes a la gente antivacuna? Porque tenemos muchos fake news, ¿verdad? Muchos videos, audios que corren en internet hablando de que las vacunas te van a cambiar el ADN, que, que te van a poner un chip y un montón de cosas que están diciendo con las vacunas. Y a lo que yo siempre respondo, yo creo en la ciencia, creo en la vacuna. ¿Qué le dirían ustedes a la gente antivacuna? ¿Qué le dirían ustedes a la gente sobre la vacuna? Ya, yo en primer lugar le pediría a toda la gente que tiene grupos de WhatsApp que dejen de darle forward a ese tipo de mensajes y videos, porque realmente no hacen ningún bien, incrementan el pánico en la sociedad, la intranquilidad y realmente no ayudan en nada, ¿no? O sea, la ciencia se publica, se hace revisión por pares, se escrutina mucho antes de liberarse como conocimiento, ¿no? Pero no Entonces, es que cualquiera escribe un artículo, yo escribo un artículo ahora en la noche y lo publico y es un artículo científico. Es lo que la no, gente es un proceso ignora. largo, ¿no? Si no, Sergio, mira que te cuente de los papers que está escribiendo ahora último. Son meses de meses, pero el proceso normal es largo. Sin embargo, con COVID ha ocurrido algo sorprendente. En, inclusive hay un Open COVID, ahí van a encontrar. La cantidad de artículos que se ha publicado por COVID en este año ha superado todos los de la historia.
Ha sido algo, el número de artículos por día ha sido brutal. Y eso porque también en ánimo de acelerar el conocimiento y dar a conocer ante toda esta emergencia y la desesperación de conocimiento nuevo para solucionar, se ha relajado mucho los tiempos del rigor de revisión de pares. Y cuando ya uno ya con más calma va a examinar, hay muchos artículos que no valen la pena. Y muchos de algunos ya han sido retractados, o sea, los de la cloroquina y esas cosas que han ocurrido. Y además, ustedes pueden ver que muchos artículos no son realmente de investigación. Se ha dado espacio a muchos artículos de opinión, perspectiva, que usualmente son muy limitados ante esta pandemia. Entonces, el mundo científico en publicaciones también ha visto un cambio inducido por la pandemia muy interesante, ¿no? Pero, ¿qué decirle a un antivacunas? A una persona que es decididamente... hay que ver la población normal que no está en esto, pero que escucha, la población que no es antivacuna, pero que le gusta ser sensacionalista y lo pasa, y la población que es definitivamente antivacuna. Con el definitivamente antivacuna no se puede razonar. Creo que eso ya es claro. Entonces, ¿qué les diría a ellos? Me dirigiría más a los demás. Como bien dice Jessica, no dar paso a mensajes que no tienen sustento. Y durante todo este año he recibido de amigos, familiares o yo mismo videos larguísimos, a veces me ha tocado mirar de 45 minutos porque me preguntaban, ¿qué piensas de todo esto? Y yo dije, Dios mío, 45, bueno, ya tengo que hacerlo. Pero al final aprendí un poco a entender qué hay en la mente de estas personas, cómo elaboran cosas retorcidas de la ciencia, como el origen artificial del COVID, que mezclaban Sí. HP, recuerdan todas esas cosas, ahora hablan de la ARN, y es que estamos viviendo en una época donde el conocimiento está al alcance de la mano de todos, de científicos y no científicos. Y personas no científicas también quieren elaborar sobre eso porque hay mucho interés de atención, ¿no? Las redes sociales dan esa modernidad de cierta población de llamar la atención. Y en términos de Google, Facebook y otros eh, medios, llamar la atención da dinero. Es decir, mientras más vistas tiene Claro. tu Sí. publicación, puedes ganar dinero. Y ese video que les comento de 45 minutos, dice, Dios mío, ¿por qué este señor ha hecho esto? Y cuando veo, este es un microbiólogo de hace 30 y pico años que no trabajaba, está retirado y se dedicaba a hacer libros de autoayuda. Pero su negocio era que la gente vea sus videos más veces. Entonces, él vio una oportunidad y elaboró un video suficientemente controversial para que mucha gente lo vea, Entonces, se dedican a replicarlo y todos vuelven a ese enlace y es un negocio. Entonces, también hay personas que están aprovechándose de esa forma y diseminando ideas sin importarles si son buenas o malas, solamente buscando el provecho de vistas para beneficio económico. Es otra forma de verlo. El otro tema es aprovechar de instruir, y eso sí yo lo he tratado de hacer muchas veces. Por ejemplo, me hablaban del pH, de que hay que tomar alimentos de y que cambia tu pH, de si tú cambias tu pH te mueres. Hay que explicarle a la gente cómo los sistemas corporales tienen un límite y uno no puede inducir esos cambios solo por comer ciertos alimentos que pueden ser saludables, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero pensar que el virus tiene este pH y voy a cambiar el pH en mi cuerpo para que lo elimine, no es realista. Entonces toma un minuto extra explicarle a alguien que tú aprecias eso, pero vale la pena, ¿no? El tema del ARN es muy complicado porque mucha gente escucha ARN y piensa que ya es suficientemente técnico para creerlo. Afortunadamente hay buena cantidad de científicos técnicos que se están ocupando de desenmascarar esas mentiras montadas y se puede acceder a la respuesta, ¿no? Y algo que sí he visto y que me parece interesante es llegan las fotografías o las cosas con información supuestamente sensacional, pero inmediatamente casi al mismo tiempo llega una con un sello que dice falso. O sea, sí activamente hay gente que está ayudando a poder poner falso.
Sí, los Sí, fact y ahí checkers, ¿no? podemos hacer un llamado a nuestros ex becarios que saben encontrar información adecuada porque han recibido formación apropiada para que puedan hacer difusión de ciencia, ¿no? De píldoras así científicas en sus redes sociales, por favor. Así es, a todos por favor que sean fact checkers, ¿verdad? Que revisen y que desmientan, ¿no? Todo lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias. Ya, miren, sin querer, ya son las 9 de la noche. Hemos conversado una hora, ha sido realmente muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Todo lo que ustedes nos han comentado. Creo que nos quedamos con muchas enseñanzas y con muchas cosas para pensar eh, en cómo estaremos en este 2021, cómo enfrentar este 2021, ¿verdad? Como personas. No sé si ustedes quieran dar algunas últimas palabras a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver más adelante, porque esto va a quedar en el Facebook. Bueno, yo quiero desearle felices fiestas a todos, a nuestros ex becarios, a todos los que nos ven y tomarnos, yo creo, en estas fiestas un minuto para pensar de todas maneras en todas las personas que se nos han ido, ¿no? En familiares, en colegas médicos, pensar en sus familias, en el vacío que ha quedado, ¿no? Y darles una palabra de consuelo tal vez y que luego el siguiente año lo enfrentemos con mucha esperanza y con mucho ánimo, porque la historia de la humanidad o sea, esto de las epidemias ha sucedido antes y hemos salido adelante y yo creo que esta vez también vamos a salir adelante. Tenemos que ponerle más ganas, más tecnología, más conocimiento y que todo va a ir a mejor, estoy segura. Sí, yo también me uno a lo que dice Jessica y agregar de que hay esperanza, no solo por la vacuna, sino por la prevención, y todos pueden ayudar. En esta Navidad ayudemos no solo a que nuestros familiares no se contagien, no nos Sí. contagiemos, sino que cada vez que hay un paciente más es un problema que se va a multiplicar. Cada vez que hacemos prevención, estamos ayudando. Entonces, la conciencia de protegerse a uno también es la conciencia de proteger a los demás. Y eso creó esa solidaridad en un clima de Navidad y de fiestas. Sí, Debemos tenerlo siempre presente. de Exacto. acuerdo, totalmente. Somos en tanto, bueno, yo soy filósofa, no soy, soy doctora, pero no de las que curan. Y tengo esto muy en claro, somos un zoon político, en verdad somos un animal social. Nos hacemos en sociedad y debemos pensar siempre por eso en el otro, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y a las que van a ver después. En enero vamos a estar hablando sobre los siguientes temas que vamos a trabajar y todas las cosas que se vienen por los 65 años de la Comisión Fulbright en Perú y los 75 del programa de Fulbright en el mundo. Qué genial, sí. Gracias y que tengan unas lindas fiestas. Buenas noches. Adiós.